Hola, ¿qué tanto crees que cuentas con una farmacia interna? ¿Cómo sientes esto? ¿Mm? ¿Cuentas con una farmacia interna? Desde Liberando Genios, hoy vamos a conversar un poquito sobre este tema. Es decir, vamos a hablar sobre la enfermedad y vamos a hablar sobre esos medicamentos, esos remedios. Entonces, comenzamos con qué será la enfermedad, ¿verdad? Muy por encima podemos decir que es un desbalance interno, ¿verdad? En el funcionamiento de nuestro cuerpo interno hay un desequilibrio, hay un desbalance. Sin entrar en profundidades, ¿para qué será y por qué será que ocurre este desbalance? Entonces, claro, el cuerpo se afecta por supuestas situaciones externas, ¿eh? Detonantes externos que están activando esos botones rojos internos de algunas cosas no resueltas y ocurre ahí como un shock, un cortocircuito, un desbalance, un desequilibrio, un roto, se quebranta algo internamente. Y es como que estamos en una radio sintonizando todavía eso que no se escucha bien, ¿no? Hay una em, desarmonía interna. Entonces, ¿por qué sucederá eso, no? En un porcentaje, pues hay una información genética, ¿no? Herencia, pero vamos a tocar hoy un poquito más el aspecto de las emociones, que realmente pueden ser las protagonistas de las enfermedades que podemos estar padeciendo. Y enfermedades con diagnósticos diferentes, pues diagnósticos bien contundentes y cualquier molestia también que sintamos en nuestro cuerpo, pero se es manifestada en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, se dice que detrás de cada enfermedad hay una emoción que la motiva. O sea, que hay un aspecto emocional que está allí, que ocasiona y afecta y es lo que está motivando esa enfermedad, ¿no? Es un estado emocional en conflicto que el cuerpo expresa. Entonces, wow, ahí hay muchísima información y hoy no nos vamos a detener a buscar más allá, estamos hablando un poquito general, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese desbalance, en ese desequilibrio hay una gran confusión interna y nuestros pensamientos y nuestras emociones están como descontroladas. Tenemos la mente realmente alterada. Hay muchos pensamientos que lejos de ayudarnos a sentirnos mejor, pues nos dañan. Entonces, bueno, van sucediendo una cosa tras otra y realmente estamos ayudando a curarnos o estamos más bien colaborando a que la enfermedad continúe, ¿no? Que estamos alimentando. Entonces, mucho tenemos que ver nosotros. Y aquí viene otra creencia. ¿Qué creo yo de mi cuerpo? ¿Creo yo quién soy yo? Siempre llego a esta pregunta, ¿no? Entonces, si yo creo que el cuerpo vino roto, o si creo que el cuerpo se enferma y no hay reparación, o es muy difícil que se repare, ¿no? Me afecta de alguna manera. Pero si yo siento esa certeza de que así mismo, como el cuerpo cayó un desbalance ocasionado por un aspecto emocional, por un conflicto emocional, por un estado emocional en conflicto, pero también tiene todas las capacidades de reajustarse, volver a ese balance, reorganizarse, volver a equilibrarse, entonces, wow, ¿no? Depende de cómo lo mire. Porque entonces cualquier enfermedad yo me puedo colocar en que el bienestar, la curación viene de afuera, ¿no? Pero desde otro punto de vista, ¿verdad? Yo puedo sentir la certeza de que realmente la curación y el bienestar viene de adentro, ¿no? Independientemente de que
dependiendo del estado de conciencia donde estemos, pues necesitamos físicamente aquel médico físico que se encargue de la parte física de nosotros. Pero realmente la curación, el bienestar no está allí, está interno, en lo que sucede internamente, o sea, está en nuestras manos. ¿Mm? Y los fármacos, las medicinas que nos recetan los médicos externos son importantes, pero si sentimos la certeza de que nosotros contamos con una farmacia interna, esa creencia va de la mano con que el cuerpo es sabio, es una ingeniería sagrada, es un traje sagrado, como me gusta llamarlo, y allí trae todas las capacidades para autorregularse, autocurarse. Entonces me voy moviendo entre estas creencias, ¿no? Pero puedo sentir que entonces yo tengo una participación muy importante en mi bienestar. Lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo sienta, es importantísimo y está afectándome constantemente, ¿no? Entonces, podemos decir que un diagnóstico, cuando escuchamos un diagnóstico, ¿verdad? Y sobre todo esos diagnósticos que pueden tener una connotación, una información grabada con una historia bien delicada de muerte, ¿no? De que es el miedo a perder esta vida, ¿verdad? Como el cáncer, entre tantos, o enfermedades autodegenerativas, ¿no? Entonces, cuando se recibe ese diagnóstico, ¿qué hacemos con ese diagnóstico? ¿No? Entonces, wow, qué tanta fuerza tiene eso allí. Entonces, el médico externo va a tratar la parte física que yo aún en el nivel de conciencia donde estoy, no accedo a mi perfección de bienestar, ¿no? Pero paralelo a eso, yo empiezo a trabajar internamente en mi curación, en mi bienestar, en mi alineación, en mi coherencia interna, en integrarme, en conectarme nuevamente, en balancearme. Y allí es donde viene mi gran responsabilidad hacia la vida. Entonces, cuando recibimos ese diagnóstico, podemos decir que hay como los mismos pasos cuando se vive un duelo, ¿verdad? Podemos decir que se viven esos mismos pasos en eso, en ese impacto que recibimos de ese diagnóstico, ¿no? Y, y- y esos pasos son primero la negación, ¿no? Esa resistencia, ese no creer, esa incredulidad, de decir, no, ya va, esto no está pasando, ¿no? Esto no es verdad, es decir, en ese limbo donde se cae de negación y que ya va, que esto no es así, tengo que echar la película para atrás para detener esto, ¿no? Y hay una gran resistencia. Y por supuesto eso nos va afectando en ese equilibrio del cuerpo, pues producimos más estrés y caemos aún más en un desbalance más profundo, ¿no? Pero luego viene esas emociones fuertes como la rabia, la ira, ¿no? En por qué a mí, en para qué esto, por qué soy yo, ¿no? Esa es eh, esa toma de conciencia de que lo estoy viviendo y no lo quiero, ¿no? ¿No? Y da una ira, se siente una ira, un rechazo muy grande a eso que se está viviendo, ¿no? Y además una impotencia muy grande porque no hay control en nuestras manos, por lo menos tenemos esa creencia en el comienzo, ¿no? Luego tenemos una etapa como de reorganización, ¿no? De decir, ok, ya pasó la negación de alguna manera, esa emoción fuerte de la ira, y luego viene, ok, estoy en esto y tengo que reorganizarme de alguna manera, tengo que organizar unos pasos para ver cómo es que voy a caminar esto, ¿no? Tal vez, cómo lo voy a afrontar, tal vez las metas que me voy a establecer, ¿no? Pero luego hay como una depresión, así la llaman, ¿no? En la etapa del duelo, que es esa, tristeza profundo, ese desánimo, ese deseo hasta de no vivir, ¿no? Como que se perdió todo, como que ya no hay nada que hacer. Y finalmente se llega a aquel paso que es la aceptación de lo que estoy viviendo, ¿no?
Cuando llegamos a esa aceptación, estos pasos pueden vivirse o rápido o de una forma muy lenta, depende de cada quien, cómo estemos mirando nuestra vida, qué queremos creer y cómo queremos caminarlo, ¿no? Entonces pueden ser vividos intensamente de una forma rápida o puede realmente tomarnos mucho tiempo. Cuando llegamos al paso de la aceptación, ahí hay como un primer respiro de, como de por fin, ¿no? De, ok, estoy aquí, ya no voy a patalear más, ya no voy a, sí, pelear más con esto y voy a decir, ok, estoy sentada aquí, ¿no? Y la aceptación podemos entenderla como es simplemente decir sí a eso que está sucediendo. Jamás nada más allá, ni más profundo, ni en el futuro. Es aquí y ahora, es decir, sí a lo que estoy viviendo. Ahorita tengo un diagnóstico y lo estoy viviendo. Ese es el único sí que hay que decir, esa es la aceptación de ese momento donde estoy en este instante. Cuando ya llegamos a la aceptación, empieza a abrirse como un portal de muchas posibilidades, ¿no? Y ahí nosotros podemos apropiarnos de nuestra curación, ¿no? Podemos decir, ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? ¿no? Y volviendo a las emociones que están como detrás de cada enfermedad, allí motivándola, ocasionándola, ¿verdad? Hay una pregunta que yo me la hago de dos maneras, ¿no? Es esta, ¿qué estoy haciendo para que esto pase? ¿No? En el sentido de que, ¿qué estoy haciendo internamente, en mi mente, con los pensamientos y con mis emociones, para que yo esté en esto, viviendo y reviviendo esto? ¿Qué estoy haciendo para que esto pase, para que esto suceda? ¿Mm? Y ahí es una reflexión muy interna, muy profunda, donde yo puedo empezar a encontrar, ok, vamos a ver. Entonces, si yo soy responsable de lo que estoy viviendo en este momento y tengo acceso a hacer algo grande para lograr cambios, yo tomo esa responsabilidad, digo sí, y empiezo y me apropio de eso, ¿no? Digo, ok, entonces vamos a trabajar en esto. Primero vamos a buscar dónde está aquello, dónde está eso que estoy haciendo yo para que esto esté sucediendo, para que esto pase, ¿no? Y luego puedo hacerme la misma pregunta. ¿Y qué estoy haciendo para que esto realmente pase, fluya, siga de largo, para que esto pase, para que yo lo viva y lo transite y pase este trecho? Con estas dos preguntas estoy tomando absoluta responsabilidad de mi vida, independientemente de que el médico externo se esté ocupando de mi parte física, muy importante. Pero yo tomo responsabilidad de mi vida y me empiezo a ocupar alineada de mi propio bienestar, ¿no? Entonces, tenemos una farmacia interna. Yo siento esa certeza. Ojalá la sientas tú también. Si tú te adueñas de tu vida y eres co-creador de lo que sí eres aquí, en este traje sagrado, en este cuerpo, tienes un potencial altísimo, ¿no? Para poder lograr muchas cosas. Entonces empezamos a crecer en esa creencia, a darle mucha fuerza, ¿no? Entonces, en esa farmacia interna, pues por supuesto hay muchos remedios fantásticos y maravillosos. Y hoy te voy a colaborar, te voy a contar de uno espectacular, ¿no? Eh, y es el remedio de la sonrisa, sonrisa, el sonreír. Parece muy sencillo, parece muy tonto, pero tiene un impacto muy, pero muy profundo, porque este cuerpo es una inteligencia sagrada, es una inteligencia superior, y está organizado y hay una comunicación constante internamente entre todos los órganos. Y hay señales, y hay una conversación interna que no es la que tenemos nosotros en el diálogo de la mente, ¿no? Es la comunicación entre todos los órganos para funcionar en armonía perfecta, en una perfección sagrada. Entonces,
Siempre se están dando informaciones, se están dando señales al cerebro. Y cuando nosotros sonreímos, la sonrisa tiene la capacidad de alterar el circuito de la ansiedad. Y así lo explica el doctor Mario Alonso Puig, que la sonrisa tiene la capacidad de alterar el circuito de la angustia. ¿Por qué? Porque se está mandando un mensaje al cerebro solamente al sonreír de que todo está bien. Entonces, el cerebro recibe esa señal con esa información y manda las órdenes a todo el cuerpo de que, ok, estamos seguros, todo está bien. Y se baja el nivel de estrés y tiene una afectación importantísima en nuestro bienestar. Pruébalo. No es solamente sonreír una vez, es sonreír y mantener esa sonrisa, y al cerebro no le queda otra de que tiene que responder mandando esa orden a todo el cuerpo. Pruébalo, porque yo lo he experimentado en mí misma y lo he sugerido a las personas que atiendo, y de verdad es, wow, tiene un gran resultado en mi experiencia. Cuando yo estaba pequeña o más joven, a mi mamá le encantaba una revistica que se llamaba Las Selecciones. Y había allí un artículo que se llamaba La risa, remedio infalible. Y a mí esa era una sección que me encantaba, por supuesto, a mi mamá le encantaba y yo lo tomé de allí y bueno, era algo que yo me devoraba cada semana cuando teníamos la revista en casa. Y qué nombre tan impactante, ¿verdad? La risa, sanación instantánea. Sanación instantánea, como lo decía la revista, bienestar, curación. ¿No? Y yo la hablo también como la risa, medicina ya. ¿No? Bueno, entonces vamos a movernos en empezar a descubrir qué es lo que tenemos nosotros, con qué contamos en esa farmacia interna que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en esa capacidad absoluta de completo bienestar. Y vamos a empezar a acceder a cada uno de esos remedios y medicamentos para ponerlos en práctica. Solamente podemos llegar a esa sabiduría cuando ponemos en práctica y empezamos a vibrar en esas herramientas. Entonces, para terminar este ratito con ustedes, quiero y queremos invitarlos desde Liberando Genios a un taller espectacular que se llama Activando la magia de tu mente para el bienestar. Nosotros hicimos ya un taller en diciembre informativo, es decir, la introducción de todo lo que vamos a trabajar ahora es mucho más profundo. Ese taller lo tenemos. Si quieres acceder a él, escríbenos. Pero ahora viene el taller en intensidad, profundo. ¿No? Es en 2 días, jueves 27, viernes 28 de enero, 8 de la mañana, Miami, 14 horas de España. Es un taller de 1 hora y media, casi 2, donde vamos a trabajar muchas cosas. Vas a recibir información, recibir datos y sobre todo prácticas, porque lo que practicamos es lo que heredamos, es lo que integramos. Lo vamos a hacer como siempre, sobre todo la diversión es la clave, y empezar a disfrutar, empezar a reconocer quiénes somos y empezar a encontrar esos tesoros internos que tenemos para nuestro propio beneficio y bienestar. No te lo pierdas, es una inversión muy solidaria, porque lo que nos interesa es compartir más el camino que vamos experimentando y que vamos sintiendo que tiene resultado. Ayúdanos a compartir toda esta información, porque lo que queremos es tocar más corazones, no pretendiendo que somos las que sabemos, sino simplemente compartiendo lo experimentado y lo vivido, que a nosotros nos ha dado resultados y a otros les puede servir, activando esa magia interna desde Liberando Genios.
Feliz noche.